Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Si es que lo que decimos antes de empezar a grabar sería inimitible muchas veces. En fin, bueno, pues Además, de verdad, ¿eh? sí, sí, Un día tenemos que hacerlo para los de Patreon, que jolines, hacerle un vídeo de tomas falsas. madre mía. Bueno, pues Antonio Grael nos trae aquí pues una banda que se llama Green Milk from the Planet Orange. Ahí lo llevo. Toma ya, La leche verde toma del ya. planeta naranja. La canción se llama Abraxas y bueno, esto es una banda japonesa, se forma en Tokio tras la disolución de No Rest for the Dead y dos de sus miembros. Aquí ya lo advierto, los músicos tienen nombres de letras, ¿vale? Dice el batería A y el guitarrista y cantante Death K, la letra K. Tras un tiempo separados, decidieron reunirse de nuevo para formar esta banda a principios con el bajista Benjian, que fueron los primeros, ¿no? que hicieron esta formación. Luego, en el 2003, T sustituyó a Benjian hasta que en 2007 se quedaron en una pausa tras la marcha de T y se reactivaron en 2008 con la incorporación de Margaret H. Aunque tan solo por unos meses y bueno, en 2016 se incorporó Wadamori Yu. El estilo va desde rock experimental hasta rock progresivo, con psicodelia, punk, rock espacial, esto lo del rock espacial no sé muy bien cómo va, y mucha improvisación. Así que pueden pasar desde lo más salvaje a lo más calmado en un abrir y cerrar de ojos. Este tema está grabado en directo en el 2020 y pertenece a su disco Third, grabado en 2019, y es el último además hasta la fecha. Así que hasta aquí puedo leer. Vamos allá, ¿no? Es decir, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y empezamos.
Buah. Madre mía. Poca broma, ¿eh? Con esta gente. Por cierto, estoy viendo que la canción dura 16 minutos y medio. Madre de Dios. Sí, sí. No, estas cosas se avisan. No pasa nada. Tenemos aquí una especie de dron psicodélico, ¿vale? Que está ahí enfocando Pasa de una a otra ahí un los poco músicos. raro. Sí, sí, capas densas de guitarra y de bajo, ahí construyendo ese ambiente de tonalidad mixolydia, me parece que es. Em, Después, es que claro, por un lado está ahí Death Key, ¿no? Con una Gibson SG, pedales Faz, em, DY y procesadores Agitation. Bueno, muy bien, todo muy controlado, muy, no sé, creando ambiente, ¿no? Estás creando como una especie de muralla sonora con cromatismos agresivos, alternando ahí em, con la púa, ¿no? Haciendo ahí cortes rítmicos, constantes disonancias, glissandos en los slides. eh, Así hacia microtonal, generando, no sé si llamarlo un ambiente o un trance sonoro, no sé. Y el bajo es espectacular. El El bajo bajo, está hecho yo polvo. está hecho polvo y tiene distorsión ahí que he tenido que bajar un poquito el volumen porque me estaba moviendo el cerebro y todo. Sí, 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 todo, Madre mía. todo ahí dobla la batería en compases irregulares, se mantiene el pulso, líneas melódicas, hace los slides armónicos naturales, se integra en este caos. Y me gusta porque no solamente da el pulso, sino da textura melódica y en plan grave dentro de la psicodelia. Este bajo, ahí donde lo ves, ese bajo tiene que valer un dineral, ¿vale? Esto es un Fender del 73 o 74, que es que por la distancia de las pastillas, que suelen ser 4 pulgadas, creo, que es estilo 70. En los 60 son distancias diferentes. Por ejemplo, mis bajos, los Marcus Miller, eh, los Jazz Bass son estilo 70, por eso lo sé, ¿no? Entonces le da un sonido muy característico y tal y como tiene pelado el bajo este le echa de horas Tiene, al tiene asunto. solera, sí. Tiene Este, recorrido ya ese bajo. ostras, tú cuando ves un bajista tocando de esa manera y con el bajo pelado, dices tú, ojito, ojito que este tío controla Le ha echado unas horas ahí, ¿eh? y este tío duerme con el bajo, prácticamente. Muy bien, muy bien. Em, bueno, y la batería, bueno, pues es que no sé, porque a ratos parece punk, a ratos parece jazz, eh, con textura hardcore. Esto es una cosa muy Sí, rara. sí, el rock espacial ese que Sí, dice sí, Antonio, nos lo tiene que explicar Antonio, ¿eso qué es? hace ritmo ahí de 6x4, una cosa. Bueno, en fin, me gusta mucho. Aparte, el tío es primo de Bruce Lee. No veas cómo está de fuerte. Escucha, a mí eso es a que me ha recordado así Que a Iggy Pop, que suele cantar también ahí Iggy a... Pop cuando antes de Bueno, parecerse a Gollum, ¿no? sí, claro, Vale, obviamente, vale. Porque ahora, en fin, porque es mejor no mirarle a la cara. ni a la Tiene barriga. más arrugas que el hechicero de la tribu también, el Ni a tío. ni a la barriga, madre mía, tiene ahí. Bueno, pues venga, vamos a continuar, que nos queda recorrido aquí bastante.
La gracia del tema es que parece que se han vuelto locos todos, porque la música psicodélica es así, pero no para nada. Es decir, tienen una idea común. Y Sí, además, sí, tendrá sus patrones. y claro, la gente que está acostumbrada al rock normal del 4x4 de un 2 3 4 Yo, yo a mí me está volviendo loco. claro, porque te está volviendo loco porque están haciendo ritmos de 7x8 de 11x8 y de todo esto, ¿qué es? Y claro, esto es lo que provoca que la gente esté desubicada cuando empieza a escuchar porque no sabe lo que viene después. Entonces, pero oye, genial, ¿eh? No, no, que son virtuosos los tres, pero vamos, Son muy buenos todos, ¿eh? lo que no está escrito, pero me voy a tener que enchufar el inhalador de aquí a nada. Me estoy cansando de verlo. Em, Además, el bajo de este señor tiene por ahí una palanca. No, perdón, una palanca no. Tiene como, no sé si lo he visto bien o mal. Tiene ahí como un sistema para que le permita, si quiere, bajar la cuerda a mí a más grave, sin tener que estar ahí Sí, liándose, ¿sabes? apretando, ¿no? Eh, que lo hace instantáneamente. Sí, 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 sí. Entonces, no sé ahora no sé si lo hace durante la canción, sería un cachondeo, ¿no? El ir tocando con afinaciones diferentes y tal. Em, sí iba haciendo ahí como notas pedal sostenidas así. em, Dobla mucho al bombo, marcando ahí subdivisiones irregulares, claro, que hace los cromatismos estos ascendentes, eh, es un locurón todo lo que hacen, pero claro, es que esto a la mayoría de la gente le va a resultar muy raro de escuchar. Yo lo entiendo. Y 16 minutos es para muy cafeteros, como digo yo. Em, pero está muy bien. Es que si queréis de verdad empezar a escuchar algo más allá, ¿vale? Y que tus oídos se hagan a todo tipo de músicas, este tipo de cosas vienen genial, porque te expande el cerebro un montón, ¿vale? Además, ocurre una cosa muy curiosa con la música, es decir, cuando tú, por ejemplo, em, estás concentrado yo qué sé, en escribir un libro, tu cerebro, parte de tu cerebro se enfoca en una cosa, ¿no? Es decir, activas una parte de tu cerebro, si haces matemáticas se activa otra, pero con la música se activa el cerebro entero. Es con la única cosa, con la música. Es decir, algo tiene que de pronto despierta todos tus sentidos y es alucinante. Es alucinante. Y Sí, provoca sí. sensaciones totalmente distintas de una persona a otra. Incluso eh, hace poco se hizo un análisis, un estudio, un estudio serio, ¿vale? Sobre el tema de la relajación con la música, ¿no? Y por qué a determinada gente lo que le relajaba era escuchar música heavy, otras metal o más duro, A mí ¿vale? me relaja. Efectivamente, yo siempre digo lo mismo. Stephen King solamente puede relajarse escribiendo si escucha death metal y cosas de ese estilo. Hombre, le viene bien el tema para sus libros. No, pero me refiero que él es como la música con la que Sí, sí, con la que en- interiorizas, ¿eh? entra ya dentro de esa dinámica de concentrarse y escribiendo y tal, ¿no? Para que veas. Bueno, y le cunde, ¿eh? Porque ya sabemos que Stephen King es productivo, que hasta se tuvo que buscar un seudónimo para poder seguir publicando, porque a veces se solapaban unos libros con otros. Richard Richard Bachman era, ¿no? Él escribe tanto que él le da para publicar entre 3 y 4 libros por año, ¿vale? Y no son pequeños, precisamente. Efectivamente. Bueno, pues que nos desviamos, como siempre. Venga, pues seguimos.
Estoy sudando solo de verlo. vamos a tener que poner un letrero de si padeces de epilepsia o algo así, no veas este Sí, vídeo. sí, me está volviendo loca el cámara, ¿eh? Sí, lo del dron loco me está matando. Pero bueno, vamos a analizar un poquito, ¿no? Como decía, en que hemos pasado un primer bloque, este es como el segundo bloque, eh, que es, que es más punk. Es que claro, tiene el ritmo de la guitarra y el bajo ahí al principio como te decía, en 7/8, después cambian a 11/8, em, que me recordaba un poquito al rollo King Crimson. Y después el bajo lo que hace es que introduce ahí farres y en plan por terceras mayores. em, y se mueve a unos campos que me recordaba a Muse. Y claro, es que claro, si se va moviendo por los modos griegos, en mixolidio, después un poquito de frigio, locrio y tal, son muy buenos. Y el bajo sobre todo me está volviendo loco. En el buen sentido, digo que toca de forma increíble, ¿no? Ella es mucho de experimentación y tiene muchísima personalidad y me encanta, pero las líneas de bajo que está creando este hombre es alucinante, es alucinante. Bueno, Sí, sí, es increíble. y el batería no se queda atrás. El batería, yo es que de verdad que estoy cansado solo de verle. Es que no para. Y cada vez acelera más. Claro, claro. Em, Es que eso, es increíble. yo destaco eso continuamente, cambios de compases, cromatismos, en fin. Un locurón, un locurón. Esto es un viaje. Desde luego no son progresiones tradicionales, ni mucho menos. No, no. Em, lo van rompiendo continuamente con los cromatismos, con compases impares. em, en fin, es complicadillo, ¿eh? De analizar esto. Pero muy complicado. Entre la velocidad, luego la voz que tiene, ¿cómo has dicho que se llamaba? Dizka, ¿no? Sí, 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 sí. Dead Key, sí, efectivamente. Y Y yo creo que el micro lo tienen demasiado bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. porque ha debido estar cantando, porque se la veía ahí toda emocionada y se le ha quedado un poquito bajo El micro el está micro, pero El micro está a un volumen como si realmente lo utilizaran para hablar entre ellos, entre canciones, pero no para cantar. Y de pronto se ha arrancado a cantar. sí, sí, ¿no? Y están ahí con el sonido del el bajo, sobre todo, Sí. con distorsión ahí, que se te mete ahí en la cabeza. Ella misma, que además es que lleva, yo no sé cuánto ha estado ahí cabeceando así, que yo creo que se ha puesto a cantar para que se le asentara un poco el cerebro, porque lo tenía ahí todavía rebotando. Sí, sí. Bueno, ella hace el coger el cuerno de la Gibson SG y Sí, sí. cimbrearla para hacer el efecto de palanca. Yo creo que si lo hace tanto debería de plantearse cambiarse una guitarra con palanca, ¿vale? Porque hacer esto es muy incómodo. Sí, bueno, pero lo mismo ya se ha acostumbrado y No, no, no. lo... Ella, a ver, sonido clásico le gusta porque Gibson SG y Marshall. Sí, sí, ¿no? Más clásico no puede ser, vamos. Sin embargo, el otro, bueno, sí, es clásico porque es Fender, pero después lleva un Mark Bass, que es la marca de bajos de Marcus Miller, de, 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 de pantallas, ¿no? De amplificadores. Muy bien. Venga, vamos a seguir. Madre mía, qué viaje.
Claro, bueno, vamos a ver. Que, ¿qué pasa? Que aquí esta vez la batería está ahí fija en un ritmo de 6x4 y ha sido, digamos, esta última fase lo más normalito que han hecho. La guitarra estaba haciendo acordes de cuartas paralelas. eh, para los técnicos, reforzando la suspensión modal, no había tercera mayor ni menor clara. ¿Qué pasa? Que esto aquí se sugiere como una especie de bitonalidad entre mixolidio y frigio. Aquí la historia está en el por qué da la sensación de trance en vez de resolución, porque no tienen, tú sabes que hay una nota que en un acorde normal que es dominante, entonces que le da sentido, ¿no? Es decir, que una historia puede tener un principio, un final y una resolución. ¿Qué pasa? Que si quitas de ahí la nota que da resolución, te queda un ambiente muy raro, ¿vale? Y es donde se han movido todo el tiempo. Entonces es como, espérate, ¿y esta historia no acaba? ¿O cómo va el tema, no? Entonces impiden que haya una cadencia conclusiva. Entonces es raro, es raro. Ellos lo han querido así, pero bueno, Estoy cansado todavía solo de... sí, sí, sí. Al batería le han convalidado con estos 15 minutos, le han convalidado el Camino de Santiago. Vaya Ya te lo esfuerzo. digo yo. Está agotado, está agotado. No me extraña, ¿eh? Hay que darle un litro de cerveza, por lo menos, que se recupere este hombre. Tiene que tocar la batería con un sombrero hecho con las No, latas, las latas de escúchame, bebida isotónica, ¿vale? no me extraña que vaya sin camiseta. Claro, No me extraña. sí, y no. Estoy sudando yo solo de verle, pues imagínate si estuviera ahí aporreando la batería. Total. Antonio, nos ha gustado mucho. Eso sí, la cámara nos ha mareado, ¿vale? Pero por lo demás, bien, es muy interesante, muy interesante. Muy complejo todo lo que hacen, pero muy interesante. Esto, mm, es que esto no se puede explicar sin empezar a meterte eso de rollo de compases, de armonía, no sé qué es lo que están haciendo. Y claro, esto da para, más bien para, Para un curso, ¿no? no, esto da más bien para un programa de Jaime Altozano, ¿vale? Analizando armonía, que, pero no, en cuanto a la reacción, nos han dejado flipando. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos caminos para apoyarnos, el haceros miembros del canal o Patreon. Los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si veis que salta una publicidad de una reacción, pues si la podéis ver nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.